¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a Plaxi Talks, bienestar en cada palabra. Hoy nuestro capítulo es de cambios que pesan. ¿Qué quiere decir esto? Cultura, bienestar y diversidad en organizaciones con estructuras complejas. Y para eso vamos a hablar con dos mujeres que llegaron hasta acá, con Bárbara Kugler. Ella es CHRO en Talana, experta en recursos humanos y cultura organizacional, con experiencia previa en coordinador eléctrico nacional. Y Macarena Carrión, jefa de Bienestar Organizacional y Diversidad, Equidad e Inclusión en EFE, la empresa de ferrocarriles del Estado, experiencia en implementación de estrategias inclusivas y programas de bienestar en entornos públicos y operativos. ¿Lo dije bien? ¿Estoy bien? No me equivoqué en el voz. No. No. Ah, ya. El cargo curioso CHRO salió muy bien. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, bienvenidas. Qué bueno que nos pueden acompañar acá. Y nosotros siempre tenemos esta dinámica donde les preguntamos qué es lo primero que se les viene a la cabeza, cuáles son como sus primeras impresiones con respecto al capítulo, al tema que vamos a tocar hoy día. Sí. Cambios que pesan. ¿Qué les dice eso? Sí. Bueno, primero que todo, agradecerle la instancia, el que nos hayan invitado. Súper valioso aquí compartir, digamos, las experiencias que trae cada uno desde sus lugares de trabajo y también venir. El nombre de EFE, la empresa de los ferrocarriles del Estado, también es un tremendo orgullo. Bueno, comentar que cuando hablamos de cambio, en general nunca es fácil, porque yo no soy psicóloga, pero sé que cuando hay un cambio, las personas por lo general generamos como una sensación de resistencia, es como natural por parte del ser humano. Entonces es siempre importante, creo, poder transmitir por qué hacemos un cambio, que la gente, los trabajadores, colaboradores entiendan cuando viene un cambio dentro de una organización, el sentido, el propósito, qué esperamos con ese cambio, cuáles van a ser sus beneficios, porque al final va a ser mucho más movilizador que para la organización, en el fondo, avanzar con esa estructura o norte con la que quieren avanzar. Eso lo podría decir. Sí, concuerdo. Y pensar también que el cambio es una constante. Y hoy en día en el mundo laboral probablemente es lo que sucede con más frecuencia. Las organizaciones se están transformando, por lo tanto, el cambio genera o nos lleva a tener conversaciones más difíciles en las organizaciones. Si hablamos de cultura y hablamos de bienestar, probablemente es cómo también cuidamos a las personas en ese proceso de cambio. Y finalmente, si las organizaciones no logramos sentarnos o pararnos desde esa base de cambio, todo el resto se resiente. Y algo muy relevante que podría resentirse es la confianza. Por lo tanto, hay que hablarlo desde el proceso también transformacional de las personas. ¿A qué te refieres con confianza? En el fondo, a generar esa coherencia y esa consistencia desde no solamente la estrategia. Esto no es elementos estratégicos que se ponen en el día a día, sino que es más bien las acciones diarias que dan cuenta de esos elementos estratégicos. Y si no hay una coherencia, no hay una consistencia ahí, se generan estos quiebres y estas rupturas como en la organización, y eso se nota mucho en las culturas y finalmente resiente como en el bienestar de las personas. Hablamos de la cultura. ¿Qué significa impulsar la cultura en entornos, o más bien, más que entornos, en empresas donde tienes una diversidad intergeneracional importante, donde tienes una diversidad en términos de equidad, inclusión, ¿cierto? Y donde tienes estructuras complejas en empresas que son más grandes, donde tienes trabajadores que probablemente, no sé, aquellas que tienen los contratistas, ¿cierto? Subcontratan, tercerizan servicios y que las personas no forman parte del día a día de la oficina, ¿cierto? Del edificio corporativo. ¿Cómo entonces se impulsan estas culturas? ¿Cómo hacemos que bajen, que cascadeen, que permeen al trabajador que no está viviendo, por ejemplo, acá el día a día? Sí. Yo creo que es un desafío y eso es lo más entretenido de poder gestionar cultura, porque finalmente no es una implementación de una cultura, sino que más bien se va trabajando y es como cultivar la cultura que uno quiere para la organización. Esto no es por osmosis, no se da instantáneamente. Desde la estrategia organizacional uno tiene que definir cuáles son los elementos culturales que quiero instalar. Por lo tanto, requiere, y sobre todo en entornos multigeneracionales, muy diversos, donde tenemos también de distintos tipos de personas, contratados, no contratados, honorarios, etcétera, como distintos tipos de contratación, personas que están o no presentes en la oficina, tenemos que contar con mucha flexibilidad, con bastante ganas, en el fondo, y sostenidamente de
todas las acciones llevarlas al día a día. Y más que definir definir en el fondo un estándar de cultura, tratar de siempre estar midiendo, generar este lenguaje común en base al diagnóstico previo. ¿Qué es lo que se adapta a mi organización o no? Yo podría definir, qué sé yo, justo estaba viendo acá en las oficinas, muy bonito, unos tótem que tienen ustedes para hacer comunicación, lo encuentro fantástico. Puede que en un cierto tipo de organización eso funcione y en otro tipo de organización no, y tengo que buscar otras medidas y otros canales de comunicación que sean más efectivos. Así que es un desafío que requiere una mirada siempre inclusiva y muy flexible. Buenísimo. Sí, bueno, agregar que que las organizaciones también gestionen la diversidad y pongan en valor los distintos grupos de la diversidad, y ahí entran las generaciones, nacionalidad, cultura, incluso poner en valor diversidades que no son tan, o sea, que en el fondo son tan inherentes a las personas que no las vemos, pero los gustos, las preferencias, las costumbres, también son diversidades que en el fondo la organización hoy día lo está gestionando, y es súper valioso porque también generan espacios de respeto, equipos mucho más cohesionados. Así también lo demuestran, hay estudios que dan cuenta de eso. Las personas en el fondo se sienten auténticas en su lugar de trabajo, y eso también lo hace mucho más productivo. Y al final también es tan relevante porque las organizaciones son como un reflejo de la sociedad, o sea, no son... y también las personas, el fondo de la organización, al valorar, digamos, esta diversidad de personas, también sus productos y servicios son mucho más acordes a la realidad y necesidad que tiene la sociedad en sí. Entonces, es súper importante también gestionarlo, y que se venga haciendo ya desde algunos años, y que también no es de siempre, es súper importante. ¿Y cómo gestionamos ese bienestar cuando tenemos tanta diversidad? Porque evidentemente uno quiere que ese bienestar sea como parejo, por ponerlo así, ¿cierto? Dentro de las empresas. Pero cuando tienes tanta diversidad, como hablabas tú, de la nacionalidad, de las generaciones, son necesidades muy distintas, ¿cierto? Si hay un papá, una mamá, si hay una persona que se separó, eh, incluso de las orientaciones sexuales, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo logramos ese bienestar en empresas que son bien diversas? Sí. Yo te diría que primero que nada hay que definirlo como desde la estrategia, y quizás tener distintos pilares como desde la estrategia que puedan movilizar las acciones de bienestar, porque no son un conjunto de acciones, sino que más bien tienen que estar instaladas dentro de las decisiones en el día a día. Y dado eso, hay que manejarlo como un proceso de gestión de cambio natural en las organizaciones, partiendo con un buen diagnóstico. Acá yo creo que hay que ver y mirar la organización que uno tiene, salir a escuchar, poder identificar qué tipos de colaboradores o trabajadores tenemos, cuáles son sus distintas realidades, y finalmente tratar de adaptar estos elementos de bienestar a cada uno de ellos. Yo creo que la escucha activa acá es fundamental, y poder generar mediciones y diagnósticos que nos ayuden a entender las diversidades, porque en la medida que estemos ciegos a eso, vamos a instalar un bonito programa de bienestar, pero que quizás no tiene efecto positivo en la organización en la que estamos. ¿Y qué barreras uno se encuentra para implementar ese tipo de acciones? Y creo que hay barreras estructurales en términos de organizaciones de repente muy jerárquicas, donde tienen áreas que están muy separadas unas de otras, donde no se nutren como de estas diversidades porque trabajan de alguna manera como en silos quizás. Y yo creo que también los desafíos del liderazgo. Tenemos líderes que aún no están visualizando correctamente que el tema del bienestar, el desarrollo, la cultura es parte de su rol, y no es algo como aparte, no es algo más que tengo que hacer, sino que es parte de mi gestión como líder. Entonces ahí tenemos, yo creo que un desafío importante en términos del liderazgo. Y hablando de eso, de liderazgo, del el rol que tienen los líderes, un poco, ¿qué pasa con esta tensión en el ser y parecer, ¿no? Porque es lo que dices tú, un poco está en el papel, pero si el líder no lo lleva a la práctica, de mucho no va a servir, ¿o no? Sí, no, o sea, el rol de liderazgo sin duda que es importante, como dices tú, esta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. También ahí no puedo estar más de acuerdo que cuando implementamos estas estrategias, y el que la alta dirección esté impulsándolo, ya sea desde los directores, gerencia general, que lo declaremos en una política, que lo presentemos a la organización, o sea, digamos, la declaración de compromiso con la temática de diversidad, de bienestar, creo que es la clave. Además, en concreto, estas temáticas, como bien decía,
no es que sea un pilar por sí solo, sino que son transversales a todas las actividades de la organización. Entonces, aún es más desafiante y también como súper relevante el que podamos habilitar a los liderazgos y sobre todo a las jefaturas intermedias para que también puedan canalizar todo lo que estamos transmitiendo, llegar a los distintos equipos, poder contener dudas, generar también esa cercanía y dar respuesta. Sí. Y yo recalcaría el tema de la medición, o sea, para poder acortar esa brecha entre lo que declaramos y finalmente lo que estamos haciendo, hay que medir constantemente las iniciativas que se están realizando y cambiar. O sea, yo al final creo que la base un poco en la flexibilidad, puede que dentro de la estrategia yo defina un rumbo, alguna iniciativa, en el camino la mido y no está teniendo el impacto que yo consideraba que tenía, reconocer eso también y hacia la organización, comunicar muchísimo qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, como generar ese sentido de propósito. Y si alguna iniciativa no está funcionando o dentro de todo el programa en el fondo es algo que no está teniendo impacto, cambiar y ajustar para que podamos disminuir esa brecha entre lo que declaramos y lo que realmente estamos haciendo. ¿Y esa estrategia que hablas tú es una que tiene que venir netamente de las áreas de recursos humanos o tiene que ser co-construida? Yo diría que en primera instancia tiene que venir desde, como en el fondo, la dirección general de la organización. Tiene que haber un compromiso ahí, impulsado por recursos humanos y co-construido con la organización, y ahí hay distintos elementos o iniciativas entretenidas que se pueden hacer. He visto organizaciones que tienen comités que están conformados por distintas personas de distintas áreas de la organización y que de alguna manera tienen la motivación para hacerlo y son promotores de esto, y ese mismo comité, una vez que ya se define la estrategia, tenemos distintos indicadores, recursos humanos impulsa esto, el comité es el que va haciendo el seguimiento y el que muestra los indicadores hacia el directorio, por ejemplo. Entonces hay mucha participación de las personas. Yo creo que es fundamental que esto se vea como de la organización completa y que finalmente todos podamos poner nuestro granito de arena. Uh-huh. ¿Quién sería la persona o el área de asesorar un poco al gerente general en este caso? O más que el gerente general, bueno, sí, puede ser el CEO, no sé, pero el máximo líder, pero de asesorarlo en esta coherencia que hablas tú, como del ser y parecer, si finalmente es una política que él, por ejemplo, aprobó, estuvo de acuerdo, incluso fue el que dio la idea, pero que no la está poniendo en práctica. ¿Quién tiene que ser la primera persona que le hace así como, acuérdese? Sí. ¿Son las áreas de recursos humanos? O sea, yo creo que es fundamental el área de recursos humanos, pero también creo que lamentablemente el rol, o no sé si lamentablemente, pero el rol de CEO o de gerente general es muy solitario y pocas veces tiene feedback o personas que estén como en constante recordación de lo que estamos declarando, qué es lo que decimos, incluso de sus propias acciones. Porque acá, finalmente, si vamos a declarar algo, el CEO o el gerente general tiene que ser el primero en demostrar que eso lo hace en el día a día y lo lleva a la práctica. Entonces, si se está desviando del rumbo o no le está poniendo tanta intensidad, el área de recursos humanos como partner estratégico y socio del negocio tiene que hacerlo. Pero idealmente también otros gerentes y otras personas que puedan darle como este feedback. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, coincido 100%. La gerencia de personas, digamos, como área experta, debiera estar siempre retroalimentando, si es necesario, a su gerente general o orientándolo o también asesorándolo respecto de cómo puede generar una mejor cercanía con los equipos, también presentando lo que haya que comunicar. ¿Te ha pasado eso, como tener esas conversaciones, como de recordarles estas cosas o algo así? Sí, y en general ha habido siempre buena recepción porque también ellos agradecen que sean parte del desarrollo de lo que se está implementando, de las estrategias. ¿Pero es difícil esa conversación? O sea, yo puedo hablar por mi experiencia y creo que no es difícil. Al contrario, creo que se agradece bastante y tiene que ver también con el estilo de liderazgo que tenga ese gerente-gerenta. Uh-huh. Porque una cosa también es jugar, de cierta manera, uno está abogando por todo el equipo como encargado de recursos humanos, ¿cierto? Que al mismo tiempo puede chocar un poco con no sé la cultura, pero la visión que puede tener el gerente general. Entonces, como tú lo estás defendiendo a ellos, pero yo te traje a ti, quiero que tú impongas lo que yo te estoy diciendo que hay que hacer. Entonces, por eso te hablabas como si existe esa conversación que puede ser un poco difícil a veces decirle, oiga, acuérdese que, ¿ah? Usted me dijo. Sí.
Yo creo que de nuevo va como quizás en el estilo de liderazgo o quién es la persona, pero en la medida de que declaramos algo o construimos alguna política o alguna estrategia y eso fue aprobado en alguna mesa quizá o el mismo gerente general tiene la intención de hacerlo, yo creo que todo ese feedback va más enfocado en el proceso, en hacer que las cosas pasen y no necesariamente como en lo particular o en lo individual de la persona. Entonces, es una conversación que puede ser más o menos difícil, va a depender también de la confianza que uno tenga como con ese rol en particular, pero creo que siempre abogando como al equipo, al proceso, a cómo seguimos construyendo esto, a cómo esto también nos impacta en el negocio de forma positiva. O sea, incluir diversidad o estrategias de bienestar impacta positivamente en el negocio, mostrándole esos resultados o esos indicadores al gerente general. Hay poca chance de que diga, no, en verdad no quiero hacerlo, o en verdad, sino que más bien hay que ir construyéndolo juntos. Y uno puede avanzar, después de repente retroceder, hacer cosas bien, hacer cosas más o menos, y eso hay que darle nomás, y hay que ser flexible en eso. Excelente. Oye, ¿y cómo podemos validar las estrategias de diversidad y inclusión para que no sean percibidas como maquillaje, como superficiales, como simplemente porque quiero cumplir, ¿cierto? Esto como esta empresa cumple con la ley, no sé qué, ¿cachai? Como, ¿cómo la validamos? Porque una cosa es cumplir con lo legal, con lo mínimo, sacarse el cuadro si se quiere, pasar el ramo. Y otra es efectivamente ser proactivo así, porque si tú tienes carteles, pero esos carteles son solamente para la galería, ¿qué hacemos para validarlos dentro de la empresa, que los colaboradores sientan que están viviendo parte de esa cultura que habla de diversidad y inclusión? Sí. Sí. Bueno, te podría decir también que cuando el compromiso viene desde la alta dirección, debía trascender. Y así al menos yo puedo decir que ha sido un F donde toda la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, al menos del tiempo que yo venía de la administración anterior y se ha mantenido impulsado durante la administración actual. Y por otra parte, digamos, la estrategia, la robustez que pudiera tener la estrategia en ese sentido, también destacar que en EFE, por ejemplo, en el tema de equidad de género, nosotros implementamos un sistema de gestión y estamos certificados y tenemos que cumplir con una serie de políticas y procedimientos y objetivos medibles todos los años. Entonces, eso le da también un trabajo más de largo plazo y que independiente de quién esté en la administración, sé que se va a mantener, porque así también ha sido el trabajo de año, al menos 2 años, y de aquí se proyecta unos 3 años más. ¿Y es más fácil o puede ser mejor percibido en empresas quizá del Estado, o yo pienso, claro, en EFE en este caso, que tiene una historia infinita, entonces... 41 años. Gracias. En estos 141 años que ha ido evolucionando, ¿cierto? Puede ser que sea más fácil lograr ese tipo de acciones cuando tienes un propósito grande, cuando es una empresa nacional, como la gente espera más ese tipo de acciones también, por lo tanto la valía más, ¿o no? No lo sé. No, no estamos tan seguros. Sí, porque también, bueno, por ser una empresa del Estado, también estamos sujetos a cuando hay cambio de gobierno y ahí también lo más seguro es que siempre la administración es probable que cambie y las directrices también. Ahora, claramente uno trabaja para el largo plazo y no por periodo breve, entonces... al menos si yo podría decir que si la estrategia o el plan de trabajo que tenemos está robusto, creo que es difícil que como que retrocedamos. No esperaría eso. Ya, pero yo lo digo como desde el lado del propósito, porque me tocó una conversación con una persona hace mucho tiempo de Metro, también de recursos humanos, y claro, hablaba como del compromiso que tienen todas las personas que trabajan ahí, porque se sienten muy importantes, porque como el Metro lo usan todas las personas todos los días, más de, no sé, 2 millones de personas, qué sé yo, entonces se sienten como parte de una misión. Y yo lo mismo pienso como con Ferrocarriles del Estado, con estos 141 años de historia. De cierta manera, me imagino que, o, bueno, no sé, tú que lo vives de adentro, está esa camiseta, ¿se siente eso? No, o sea, eso sí, 100%. El propósito que tenemos como organización, que es acercar Chile a su mejor futuro, lo vivimos 100% y se observa en los resultados de nuestras encuestas de clima, en la valoración que hay respecto del propósito y cómo la gente lo vive, porque en el fondo nosotros, bueno,
entregamos un servicio de transporte, mejoramos la calidad de vida de las personas, acercamos a lugares, gente que se podría demorar 2 horas en un bus, se demora 1 hora y media porque usa el tren, entonces no podemos como no conectar con eso. Lo vivimos súper fuerte y además que es una empresa tan visible que también siempre estamos viendo lo que publica la prensa, como que lo vivimos a diario. Sí. Creo que ahí es fundamental el propósito. O sea, en cualquier proceso de cambio, cuando uno quiere instalar alguna estrategia, tiene que estar alineada con ese propósito y hacerlo, como reforzarlo en el fondo. No dudo que en F, y sobre todo con esos años de trayectoria, lo vivan eso muy potentemente, pero no es fácil de lograr. O sea, es un trabajo de constante comunicación y un poco no sé, de comunión en el fondo con un propósito común, con algo que una a distintas realidades, porque finalmente lograr ese propósito común o allanar ese camino con personas que piensan distinto, que vienen de distintos orígenes, que vienen de distintas partes, que quieren cosas diferentes, no es una tarea fácil y se requiere de mucho como constancia y coherencia para poder lograrlo, así que... Pero hay empresas donde sea más fácil aplicar este tipo de política, de acciones en términos de diversidad, equidad e inclusión. Lo digo porque, claro, F, desde el propósito, una empresa del Estado, ¿cierto? Uno podría entender que hay una conexión un poco más con la realidad país. En el caso de Talana, personas que trabajan con personas, por ponerlo así, ¿cierto? Como dedicadas a la gestión de personas, de recursos humanos. Pero pueden haber otras como empresas constructoras que probablemente temas de DEI es más difícil, po, Sí. ¿ya? No sé, o de transporte también, voy a decir una tontera, pero las micro uno ve una mujer conduciendo una cada 10 micros, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esas políticas? ¿Cómo se hacen valer, se validan dentro de estos equipos de trabajo? Sí. Creo que primero que nada hay que tener como el compromiso de hacerlas, ¿ya? Lo peor que puede pasar es que una organización diga, sí, queremos incorporar políticas o estrategias de diversidad e inclusión y que quede ahí, o que no llegue eso como a la práctica. Primero que nada hay que querer hacerlo. Y yo creo que, de nuevo, hay que tener mucha constancia y generar acciones concretas. Yo creo que no hay que hacer 1.000.000 de iniciativas, con algunas. Partamos con una que genere un impacto, por eso hay que medir, hay que diagnosticar previamente. En esta empresa, por ejemplo, constructora, da otro ejemplo, vamos a hacer esta acción y vamos a ver cómo nos va. Y con esa acción quizás después subamos otra acción. Y muy importante, siempre van a haber promotores, siempre van a haber detractores también, pero siempre van a haber promotores y hay que sacarle el jugo a esas personas que de verdad creen que generando ambientes más inclusivos y más diversos, eso trae consecuencias como positivas y en el fondo genera más desarrollo y trabajar directamente con esas personas. Y también he visto organizaciones donde los más detractores han ido migrando hacia el polo de ser promotores de estas iniciativas. Entonces, ¿Y por qué pasa eso? porque yo creo que hay que agarrarlos quizás desde el punto de vista, quizás toda la iniciativa o quizás la estrategia en sí no la van a conocer y tienen alguna visión personal al respecto, pero cuando se ven los beneficios que pueda tener, en este caso en particular, como hablamos de inclusión y de diversidad, incorporar este tipo de elementos dentro del trabajo y cuando lo pueden ver y finalmente de alguna manera hacen concreto, van migrando hacia ser promotores. Entonces hay que conocer muy bien, yo creo que la escucha acá y el diagnóstico y poder tomar todos los ejemplos y los casos que hay en la organización ayuda muchísimo. ¿Y de qué sirven las empresas instalar estas políticas? ¿En qué se benefician las personas que están ya participando dentro de la empresa? No las que van a venir, que probablemente van a recibir algo distinto, sino las que ya están dentro. ¿De qué se benefician de este tipo de políticas? ¿Qué gano yo, por ponerlo así, cuando se instalan estas políticas? Yo creo que lo más relevante es que las personas se sienten seguras en su lugar de trabajo, porque en el fondo se le está dando visibilidad y espacio a las distintas diversidades. Y eso, por ejemplo, la diversidad sexual es súper valioso. O sea, como estar en un lugar donde se puedan expresar y decir lo que piensan, sus preferencias, en fin, lo valoran muchísimo. Genera una, ¿cómo se llama? Seguridad psicológica dentro del lugar de trabajo. Hay mayor cohesión, mayor confianza y la gente le gusta ir a su lugar a trabajar. Y eso lo dice, digamos, los estudios, hay hartas referencias.
Entonces, por eso es tan importante poder darle el espacio y generar esas instancias y en todos los ámbitos, ya sea generacionales, como decía, culturales. Hoy día también la realidad país que tenemos más presencia de personas extranjeras, la población está envejeciendo, por tanto también las organizaciones van a ir integrando o van a estar compuestas por personas más grandes, y eso es súper valioso. Todas las personas pueden aportar desde su lugar. ¿Y hay malas prácticas en diversidad y inclusión? ¿De qué hay? Seguro que... ¿Cuáles son unas malas prácticas por ahí, por ejemplo? Mira, yo ya siguiendo la línea también de la conversación, y creo que tiene que ver con el declarar y no hacer. Esa es una mala práctica. O un poco de vender humo, decir hacia afuera que efectivamente somos una organización diversa, que al final todas las organizaciones son diversas, yo creo que hay que asumirlo, pero que generamos prácticas inclusivas, qué sé yo, y que eso después no se vea. Y eso es fácil verlo. Todos postulamos alguna vez a algún trabajo. Desde el proceso de reclutamiento uno ve si es que efectivamente lo que se muestra hacia afuera, ya sea en LinkedIn o en Instagram o en cualquier plataforma o red social que se utilice en las organizaciones para mostrar cómo es su cultura, eso queda muy patente cuando en un proceso, una entrevista de reclutamiento, de selección en el fondo, eso no se ve. Yo creo que eso ya genera mucha desconfianza y finalmente le hace mucho daño a la credibilidad y a la imagen de la empresa. Oye, el rol de la tecnología, quiero llegar para allá. ¿Qué rol juega la tecnología para facilitar, para acelerar estos cambios que hay dentro de las organizaciones en términos de bienestar? ¿Cómo lo has visto tú, por ejemplo? ¿En qué cosas te ha facilitado la tecnología que han tenido impacto dentro de las organizaciones que has trabajado? Yo creo que las herramientas que permitan estar más y mejor conectados con las personas, y que podamos entregar información y pueda ser recibida, ojalá de manera instantánea, el acercar también a los colaboradores con sus beneficios, con las informaciones que en el fondo tengan que conocer también por medio de la tecnología. Creo que sin duda garantiza mucho la entrega de la información, y además que hoy día en general estamos todos conectados por ejemplo, con un celular que nos permite fácilmente informarnos por ahí. Entonces aprovechar esa ventaja es súper valioso. Ustedes trabajan en esta área, para esta área también. ¿Cómo? Me imagino que tú lo debes tener mucho más consciente, mucho más a flor de piel, el tema de la importancia de la tecnología en estos procesos. Sí. Yo creo que es fundamental. Es un acelerador probablemente, un habilitador de los cambios, pero finalmente el cambio en sí lo realizan las personas. Entonces lo que tenemos que hacer es que la tecnología nos ayude a quizás liberar de cierto tiempo y espacio a las personas para poder dedicarse a lo más estratégico, y entregar data a los equipos de recursos humanos, a la gerencia, etcétera, para poder tomar decisiones que sean sostenibles y que estén basadas, obviamente, como en lo que la organización necesita. ¿Dónde vemos esos impactos? ¿En qué tipo de cosas vemos el impacto de la tecnología? Donde te dicen, ¿viste? Gracias a estos procesos, gracias a ese sistema, pudimos lograr X. Bueno, por ejemplo, en Talana nosotros hacemos mediciones y encuestas. Desde encuestas simples para determinar cierta satisfacción de las personas, procesos de eNPS, donde levantamos el engagement en el fondo de las personas, también hasta encuestas más completas de clima. Y eso entrega muchísima información de cómo está cada una de las áreas. Y uno podría decir, por ejemplo, acabamos de medir nosotros pulso de clima. Y a nivel general nos fue muy bien. Pero si uno ve, las distintas áreas tienen distintos resultados de clima. Por lo tanto, uno sabe dónde tiene que ir a impactar. Para no hacer planes comunes para todos, que aporta mucho valor y hay que hacerlo como plan organizacional o transversal, uno va a hacer un plan más customizado a aquella área que requiere más apoyo. Por lo tanto, poder tener esa información, esa data a la mano, ayuda muchísimo para generar esos cambios. Oye, y acá la inteligencia artificial, ¿dónde opera mejor? Yo creo que es una tremenda herramienta. Es una herramienta para liberar también de mucha carga quizás administrativa, de aquellos como procesos más matemáticos quizás que uno tenía, gastaba cierto tiempo en hacerlo, para que efectivamente las personas, los equipos, yo lo ocupo muchísimo en el equipo de recursos humanos, para que
a través de eso podamos generar mejores procesos nosotras mismas, pero también dedicarnos a estar más con las personas. O sea, yo creo que es un habilitador para volver a lo humano y volver a generar organizaciones que sientan que lo humano es lo relevante, donde haya escucha, donde haya conexión. Para eso y para todo lo demás usamos la IA. ¿A ustedes les ha tocado también usar la inteligencia artificial en algunos procesos? Quizás menos. En ese sentido, en F son un poquito más tradicionales, pero creo que sin duda que son pasos que tenemos que ir dando, y en ese sentido, por una parte, ir habilitando al equipo de personas, si bien sirve transversal a todas las áreas, pero entre el equipo de personas poder también ir conociendo las herramientas, ver qué nos puede servir más, justamente para optimizar todo lo que son nuestros procesos, el análisis de información. Pero también a mí me gustaría destacar quizás otra arista, como de este avance tecnológico, que también las empresas tienen que tener, pienso, como un rol social respecto de todos los avances que van ocurriendo, que también van a generar una serie de movilidades. O sea, ya está ocurriendo de funciones, de oficios, de cargos que antes existían y están transitando hacia otra modalidad, de cómo también las organizaciones van capacitando a sus trabajadores con nuevas habilidades para que puedan asumir también esas funciones. Entonces va ocurriendo como una reconversión laboral, pero también impulsada desde la organización, si bien también creo que cada persona es responsable de autogestionar su carrera, claro, su formación, y ver si por ahí puedo aprender algo y cómo voy complementando también mi trabajo. Pero también creo que las empresas tienen un rol súper importante para que las personas que ya están empleadas, oficios que podrían desaparecer, se transformen, no desaparezcan, 100%. Y ustedes tienen, bueno, no sé, ¿han visto esa incertidumbre en algunas personas? No sé, pienso, quizás es muy ridículo, pero en los diseñadores, ¿cierto? Que de cierta manera hacían imágenes de todo tipo y hoy día se ven amenazados, pongámosle. Por la inteligencia artificial. ¿Les ha tocado ver eso como incertidumbre de parte de los equipos con respecto a la inteligencia artificial? Sí. No o sea, sí, hay cierta dosis de incertidumbre en general, diría yo, porque se van a crear también muchos cargos nuevos en el futuro, pero también van a desaparecer muchos de los que hoy en día existen en el ambiente laboral. Entonces, hay cierta incertidumbre. Yo creo que coincido contigo que en el fondo el desarrollo profesional, la carrera, depende netamente de uno es protagonista de su propio desempeño. ¿Netamente? Netamente. Dejo la pregunta ahí porque me acuerdo, en otro capítulo nos dijeron, no, la empresa también tiene que poner lo suyo. Pero parte por uno. Y la empresa, y ahí va como seguir con eso, que la empresa tiene que generar los espacios y tiene que apoyar y facilitar que esos espacios se den para que la persona pueda desarrollar su carrera profesional. Hoy en día con las generaciones se hace un poco más difícil. Antes quizás teníamos un poco más de paciencia, no sé, yo llevo 4 años trabajando en Talana, pero no es la norma quizás, ¿ya? Y tenemos nuevas generaciones que duran 1 año, 2 años en las organizaciones. Es difícil dar herramientas o planificar, hacer un plan de carrera cuando alguien dura poquito en el fondo para no rotación tal. Hay harta rotación, sí. Pero se pueden entregar herramientas, y ahí en términos de reconversión profesional yo creo que es fundamental entregarle herramientas a los profesionales para que si no van a hacer esa reconversión en el espacio laboral, no sé, en Talana o quizás en F, lo hagan afuera. Y esa sí es una responsabilidad que tenemos nosotros las organizaciones hoy en día de cara a todo lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo con la incorporación de tecnología e inteligencia artificial en particular. ¿Y a ustedes les ha tocado ver esa incertidumbre? Yo diría que ha habido algunos proyectos específicos que han transitado quizás como a menor responsabilidad de personas, digamos, y que ha transitado a automatización. Y ahí la idea es eso, como capacitar a esas personas para que puedan acompañar quizás el proceso, reubicarlas, pero hacer ese trabajo conjunto. Pero te diría que muy puntual por ahora. Por ahora. Sí, porque es la ola, ¿no? Hay que hay que subirse. Yo no sé si existe alguna carrera de inteligencia artificial hoy por hoy, pero sé que hay harto posgrado y todo, pero no me extrañaría que existiera una carrera, ¿no? Como que venga pronto eso. Sí.
Pero igual, o sea, en el fondo, todo va a cambiar, independiente si hay una carrera o no. Yo creo que es una herramienta que vamos a empezar a utilizar. Pero finalmente los cargos van a empezar a cambiar. La forma de contratar a las personas, yo creo que hoy en día se ve poquito, pero cada vez más personas que quieren trabajar por proyectos, por ejemplo. Y que no quieren estar empleados 24/7 en una organización, sino que más bien quieren aportar con su conocimiento durante un periodo determinado de tiempo en esa organización y después ir a otra y qué sé yo. O cargos un poco más móviles o cargos compartidos. Entonces, también yo creo que es un llamado a repensar el modelo de trabajo que tenemos en las organizaciones, pero también a partir o desde la base de la legislación. Hoy en día cuesta mucho salir como del modelo o la forma de contratación. Yo creo que hay que empezar a flexibilizar un poco ahí y buscar las mejores... ¿En qué sentido? Porque acá, en el fondo, tú tienes tu contrato laboral, puede ser un contrato a plazo fijo, plazo indefinido. Los contratos por honorarios son cada vez más escasos en términos de que comulgan poco con la organización. Una persona con honorario, por ejemplo, no puede tener una relación de supervisión y en el fondo, dependencia con la organización. Entonces hay ciertas como restricciones hoy en día que yo creo que tenemos que repensar porque los cargos van a empezar a cambiar. Y quizás yo no necesito una persona que esté trabajando 40 horas a la semana en lo mismo, sino que necesito que durante el periodo de enero y febrero, por ejemplo, el periodo de verano, trabaje 20 horas, porque no hay tanto pic de su trabajo, y quizás sí necesito aumentar la cantidad de horas en otro periodo. Y eso quizás no se ve tanto acá en Chile, pero fuera se está viendo cada vez más como temporalidades en las posiciones, incluso personas que comparten una posición y durante media jornada yo hago la posición que después la va a hacer otra persona durante esa media jornada, y eso hoy en día como en términos de administrativos o prácticos no podemos llevarlo a cabo. Pero ¿las empresas están yendo para allá o son excepciones? Hasta ahora son excepciones. Yo te diría que en general preferimos todos tener un contrato indefinido, de lunes a viernes, con nuestros horarios, etc. Pero me parece a mí que con la incorporación de la tecnología, la modificación de ciertas posiciones, de ciertos cargos nuevos que van a abrirse en el futuro, ese trabajo un poco más ágil va a ser necesario. Pero va a ser más para la nueva generación. Nuevas generaciones, probablemente. Porque ahí viene también cómo se adaptan las generaciones más antiguas con la tecnología, ¿no? Exacto. Que también de cierta manera corren una especie de incertidumbre. Sí. Y yo creo que ahí, más que también uno puede hacer un buen trabajo de formación de generaciones, en el fondo, que tienen más años de experiencia de poder sumarse a la tecnología, pero tampoco tiene que ser como muy a contrapelo. Y finalmente, más que hacerlos adaptarse a la tecnología, utilicemos el conocimiento que tienen, las experiencias que tienen de la forma más correcta posible. De tal manera poder incorporar también en las organizaciones generaciones más antiguas, vamos a decir. Uh-huh. Oye, Maca, ¿cómo evalúan ustedes el tema de la cultura organizacional? Si uno va y le pregunta a una persona en F cuál es la cultura organizacional, ¿cómo lo hacen ustedes para permear eso, para que la persona responda a lo que tú quieres, por ponerlo así? ¿Cómo se trabaja eso para que alguien no solamente como que crea, no, esta organización es buena porque me da permiso, me deja hacer esto y tengo buenos compañeros? Pero en el fondo, ¿cómo yo acerco a esa persona a lo que yo puse en el papel? ¿Cómo lo hacen ustedes ahí? ¿Cómo lo evalúan? ¿En general? Sí. Bueno, yo creo que primero como el poder socializar este compromiso que tengamos, ya sea diversidad, bienestar, poder permearlo a la organización, y para eso, al menos en la experiencia en F, y sobre todo los temas de equidad de género e inclusión, ha sido mucha instancia en los últimos años de capacitaciones, formaciones, charlas, concientizaciones, generar espacios reflexivos para abordar estas temáticas que además también son relativamente recientes, entonces también como desde la mirada educativa de cómo lo podemos transmitir. Entonces se ha generado muchos espacios de conversación, capacitación, como decía, con personas expertas o de repente del mismo equipo de personas. Nos hemos acercado a los distintos grupos y también dando a conocer todas las iniciativas, objetivos que nos hemos propuesto y los avances que hemos ido teniendo. Entonces ha sido fuerte el tema de equidad de género, dado que F a lo largo de la historia ha sido compuesta principalmente por hombres.
Y hace 2 años, cuando partimos como fuerte con este trabajo, la participación era de un 23% y ya vamos en un 26%. Entonces, comunicar y decirle a la organización que ya hemos avanzado 3 puntos también ha sido súper potente, porque también va mostrando los frutos que ha tenido todo este trabajo a lo largo de estos años, así como también otras medidas de conciliación que hemos implementado. Bueno, en fin, como todo lo que hemos hecho, la idea es que también la organización lo vaya conociendo en el tiempo, porque eso finalmente es como lo que se está viviendo. ¿Y cuán valorado es por las personas ese tipo de charlas, de capacitaciones? ¿Es lo que ustedes esperan o quieren más? En general ha sido siempre bien valorado, y nos ha sorprendido como el interés que ha generado, porque también es como el espacio para poder conversarlo, recibir las consultas, preguntas, donde también hemos acercado a personas expertas. Entonces también es como la instancia para poder generar todo tipo de preguntas, siempre en un espacio de respeto. Entonces, no, la verdad es que es súper bien valorado, y son actividades que tengo que seguir manteniéndolas, porque son bien recibidas. Sí. ¿Y ustedes por dónde pasan sus capacitaciones, sus talleres, a su equipo? ¿Cuáles son los temas que están viendo hoy por hoy? Sí. Bueno, nosotros acabamos de adquirir una empresa que se llama Nivelat, así que incorporamos nuestro módulo de capacitaciones. Hacemos mucho a través de ese mismo módulo, porque tenemos un alcance en el fondo transversal, y podemos customizar. Es decir, por ejemplo, de modo transversal en Talana vamos a hacer este tipo de curso, y después para cada una de las gerencias, en el fondo, levantar las necesidades específicas de capacitación que puedan tener. Entonces, ahí tenemos una gran variedad de temas. En general, siempre tratamos de escuchar muy bien lo que está necesitando la gerencia en particular. Temas de servicio al cliente siempre son como súper relevantes. Y yo te diría que en términos culturales, lo que estamos desarrollando ahora es un módulo donde los principios que nosotros tenemos como organización, llevarlos como a la práctica, que es lo más complejo, porque uno puede tener una declaración y cierta bajada de ese principio, pero bueno, ¿cómo se vive en el día a día? Y para eso tenemos la experiencia de los mismos trabajadores, que ellos nos cuenten cómo lo ven en el día a día, cómo lo viven en términos concretos. Si yo, por ejemplo, uno de nuestros principios es vibramos por nuestros clientes, ¿cómo eso yo lo llevo realmente a la práctica? ¿Qué me pasa, o algún ejemplo en particular que me pasó con algún cliente que me llevó a hacer o reconocer este principio y llevarlo como a la acción? Y también nos ayuda en el fondo las distintas estrategias de reconocimiento para destacar a aquellas personas que comulgan y que están como más conectados con los principios, porque uno sirve mucho de espejo. Si la persona hizo eso, eso significa entonces vibrar por nuestros clientes, y vamos a reconocer a esa persona para que el resto de la organización lo conozca. ¿Y cuánto se conectan con las cosas que están pasando fuera de la oficina? En el sentido de cuando hablamos de crisis económica, bueno, las cosas de los aranceles con Trump, cuando, no sé, el precio de las viviendas es prácticamente inalcanzable para las nuevas generaciones, la seguridad como el tema transversal que más preocupa a chilenas y chilenos. ¿Cuánto se conectan ustedes con esas temáticas o simplemente pasa de conversaciones que tienen los líderes con sus equipos? Yo creo que hasta ahora ha pasado más por conversaciones de los líderes. En general les pedimos que estén muy atentos, porque la vida es una, y no esta vida profesional en el trabajo y mi vida personal en mi casa son separadas, sino que el trabajador inevitablemente va a llegar con preocupaciones, va a llegar con distintos estados emocionales al trabajo, y eso de alguna manera obviamente que impacta en la productividad, en la motivación que puedan tener. Entonces pasa como más particularmente desde la escucha del líder empático, aquel líder que se junta con su equipo, y instamos mucho a que tengan reuniones como estos 1 a 1, donde puedan conversar de estas temáticas, para ver de qué manera también apoyar en los distintos procesos que estén llevando las personas en sus espacios más personales. Maca, Bárbara, ¿cómo lo hacemos para los que no saben, para los que están empezando, para aquel, voy a ponerlo así, pero como el estudiante que acaba de terminar la universidad y dice, quiero implementar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión? ¿Por dónde parto? Bueno, junto con diseñarla, claramente, involucrar a su gerente general, no a su gerente de persona, y también a distintos colaboradores que pueden ser aliados de este trabajo. Contar como con ese apoyo
ya es un avance importante. Lo otro, siempre también es súper valioso poder interactuar con otras empresas y saber cómo otra empresa también lo está haciendo, una empresa que pudiera ser referencial, ya sea porque son de la misma industria. También es súper relevante tomar como contacto con otras empresas y ser parte de redes de empresas, porque ahí también da visibilidad de lo que están haciendo en otros lugares, y después jugársela, presentarlo, pero tratando de lograr ese compromiso de la alta dirección. Esa es como la clave. Perfecto. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es Sí. Yo creo el que consejo para partir? sí, o sea, hacerse cargo de lo que uno es también como organización, como base, generar un diagnóstico para ver entonces cómo estamos y a partir de eso decir, ok, estamos acá, estas son las herramientas con las que cuento. Hay organizaciones que tienen más presupuesto, otras que tienen menos presupuesto para hacerlo, por ejemplo, más o menos personas, distintas estructuras, distintos tipos de funcionamiento y formas de trabajar. Entonces partir como de esa base y decir, ok, dado este diagnóstico, ¿a dónde quiero llegar? Entonces ojalá plantearse desafíos que sean entretenidos, que no sea fácil de lograr, pero que sí sean realistas. Y en ese camino plantear los distintos indicadores, KPI, hacer partnership con distintas organizaciones, no tratar de implementar modelos de otras organizaciones en la mía, sino que más bien adaptar ciertos elementos de esos modelos. No hay modelos únicos, acá yo creo que el camino es muy personal y de nuevo, jugársela y ser flexible en eso. O sea, el camino puede ir 3 pasos para adelante, 2 para atrás, pero ser constantes en que quiero llegar al objetivo que me planteé. Oye, hemos hablado harto de implementar las acciones, de la coherencia, ¿cierto? Del parecer. Pero hay una palabra que quizá he echado de menos en esta conversación, que tiene que ver con la comunicación. Porque si hay algo que es muy relevante es cómo tú le dices a tu empresa que efectivamente están pasando estas cosas externas, internas, tus propias políticas. Ahí, ¿dónde queda o cuál es la preponderancia que tiene la comunicación en este tipo de acciones cuando hablamos de transformación? Sí. O sea, es fundamental, pero no se queda solo o no deberíamos quedarnos solo en un plan comunicacional. O sea, yo creo que todo comunica. Y finalmente las capacitaciones que hagamos, las charlas, cómo hacemos los procesos, cómo el gerente general se para delante de la realización, qué pasa en las horas de almuerzo, todo eso está comunicando. Entonces, es algo que es transversal y que hay que cuidar de esa manera, o que por lo menos hay que tener en consideración de que todos los actos están comunicando y poder tomarlos no solamente desde el plan comunicacional, como decía, sino que desde cada acción. Y cada acción es intencionarla hacia donde yo quiero llegar. O sea, si estamos hablando de diversidad, cada charla debería tener alguna dosis de eso o algún guiño hacia las capacitaciones, qué sé yo, las reuniones, los líderes que lo puedan poner en sus discursos, en sus reuniones, con equipos, etc. Así que es fundamental. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, coincido y sin duda que es clave en la transformación que se esté viviendo en la organización y ahí también, o sea, como todas las instancias comunicacionales para poder reforzarlo, que también siempre el mensaje se entienda que es parte como de la estrategia organizacional, que se pueden transmitir su propósito y buscar las distintas instancias para poder dar fuerza, digamos, a estos mensajes. ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, también ocupamos distintos mecanismos, ya sea en presentaciones, sobre todo los temas de equidad de género, que en este tiempo ha sido de harto impulso. Entonces tenemos una vez en el año al menos una presentación grande a toda la organización, tenemos filiales en las distintas regiones, lo transmitimos. Y ahí se da cuenta de todos nuestros avances en temas de equidad de género, por ejemplo, y otros aspectos generales de la organización, pero el foco principal es eso. Entonces ya es una instancia potente que la tenemos al menos una vez en el año, y también en distintas reuniones más pequeñas o las capacitaciones mismas, también ahí reforzamos los mensajes, revistas internas, nuestro comunicado, intranet, usamos Todos los canales habidos y por haber, como dicen. Exactamente. Oye, y en el caso de ustedes que tienen estas filiales también, ¿cierto? Que se puede hacer un poco más complejo el comunicar estos mensajes, el permear, no quiero decir esa palabra, que lo usamos mucho, pero el traspasar un poco
esta misión, visión, propósito, como quieran llamarlo, a los distintos puntos que están más afuera, que hablábamos un poco antes cuando decíamos, bueno, las personas que están trabajando en una obra obviamente no van a vivir el día a día de la oficina, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes cuando quieren traspasar ese mensaje también hacia afuera y si efectivamente se logra? Porque también es más difícil cuando tiene que chorrear esto por más allá, ¿cierto? Sí, bueno, sí, sin duda que Más desafío, sí. sí. Ahí también decir que tenemos que todas nuestras áreas, al menos personas o comunicaciones, son áreas corporativas de la empresa. Entonces, en cada una de las filiales tenemos equipo de trabajo. Un representante. Y la idea es poder replicar, o sea, lo que hacemos y general siempre lo pensamos a nivel nacional, sin ninguna distinción y con actividades locales de ser necesario. También lo que decía, o sea, reuniones de equipo que pudieran ser locales. La idea es que en general lo que hagamos sea transversal y si hay necesidades específicas, la abordaremos en ese lugar. Pero con harta también presencia, especialmente como decías tú, a los grupos operativos, ahí hay que ir presencialmente, o sea, una transmisión es mucho más difícil que se conecte, pero también generamos, muchas veces habilitamos los espacios también para que se puedan en una sala de reunión conectar, así que ahí aplicamos también hartos mecanismos para generar esta conexión. ¿Cómo generamos esa motivación y participación? Porque podemos disponer las plataformas, los canales, ¿cierto? Pero otra cosa es que la persona lo utilice y vaya. ¿Cómo uno logra que efectivamente en los espacios de participación se cumpla eso? Que sea efectivo. Sí. Sí, efectivamente están los canales y Creo que una misión súper difícil en todas las empresas. Sí, o sea, sí. Yo creo que yo le pongo harta responsabilidad a los líderes. Yo creo que ahí está la clave. O sea, de generar esos ritos y de todo lo que pasa en la organización, ellos sean los principales traductores en el equipo. Motivar la participación, que, no sé, nosotros tenemos en el fondo una aplicación de comunicación en mismo Talana, que puedan acceder a eso, que se sumen a las reuniones, si tenemos instancias que son híbridas, que no es fácil que todo el mundo se conecte, los líderes son los principales motivadores a que su equipo en el fondo estén conectados. Perfecto. Oye, Bárbara, Macarena, les damos las gracias a nombre de Plaxi por haber estado aquí en Plaxi Talks, Bienestar en cada palabra. Me quedo con el cambio de paradigma que hablábamos al principio, ¿cierto? Que es cuidado, que tiene que ser un cuidado de todos con respecto al clima, al ambiente de la empresa y cómo vamos entre todos construyendo esta cultura organizacional. El rol del líder, ser y parecer, ha estado en todas nuestras conversaciones, es inevitable eso, yo diría casi que es lo más importante que me ha tocado ver en todos estos capítulos, que es el rol del líder, desde, ¿cierto?, el primero hasta que está ahí ya en la parte más base de la jerarquía, la importancia de la tecnología en la construcción de la cultura organizacional, la selección, ¿cierto?, y las necesidades de trabajo que se están viendo hoy, la importancia de las otras áreas para lograr esta construcción dentro de la estrategia, para que sean participativos y no todo recaiga en las áreas de recursos humanos, como atribuyendo, responsabilidad tuya de esta parte, claro. Ustedes son los que dan los cumpleaños, claro, ¿cierto? Así como ese prejuicio o esa etiqueta ya más a la antigua. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, esperemos que la hayan pasado bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y los dejamos a todos invitados a que seguirnos en nuestras redes sociales, @plaxi.chile, y por supuesto escuchar todos nuestros capítulos en Spotify y también en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.